Buenas tardes, tarde noche ya para todas las personas que nos acompañan hoy, martes 19 de agosto de 2025, en el conversatorio virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, como continuación del Seminario Permanente de Geopolítica y Conflictividad, uno de los tres seminarios permanentes que realizamos aquí con la visión de estructurar estrategas con visión de estadistas y estadistas con visión de estrategas. Estamos hoy tratando de hacer unas reflexiones acerca de la noticia más importante del mundo, que son las dos cumbres realizadas ambas en territorio estadounidense, una en el septentrional estado de Alaska, entre el presidente Donald Trump y el presidente el mandatario ruso Vladimir Putin, y la otra, esa fue el viernes pasado, y la otra que ocurrió ayer, lunes festivo para Colombia, día normal de trabajo en Estados Unidos, cuando se reunieron en la Casa Blanca en primera instancia el señor Donald Trump con el mandatario ucraniano y luego con la presidenta de la Comisión Europea y los mandatarios de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y al mismo tiempo con el secretario general de la OTAN. Vamos a adentrarnos un poco en estos detalles porque en los medios de comunicación hay cosas que se pasan por alto. Obviamente no son estrategas, no son analistas, no siempre las personas que los asisten tienen el conocimiento de lo que pasa o le hacen una profundidad analítica a esto. Por ende, entremos ya en el contenido para analizar qué es lo que tenemos en ciernes. La cumbre del señor Putin con el señor Trump no estuvo exenta de una cantidad de altibajos que han sido característicos en la forma de conducir la política exterior del señor Trump, bastante impredecible. Desde que subió a su gobierno ha demostrado una línea totalmente pro-rusa, muy amigo de Putin. Recordemos que en el mes de febrero eh, de este año protagonizó un evento bastante bochornoso frente al mandatario ucraniano. El señor salió derecho para Londres, no para Kiev. Ya se reunió con el primer ministro Starmer y se reunió también con otros mandatarios europeos. Y comenzó a tomar mayor fuerza la idea de la Euro-OTAN. El problema que tienen ellos es que una Eurotan no la hacen del día para otro y tener la capacidad de disuasión nuclear frente a Rusia, que sí tiene una capacidad nuclear del mismo nivel de Estados Unidos, pues no lo pueden hacer de la noche a la mañana y sí o sí no pueden deshacerse de Estados Unidos, pero da la sensación que están hastiados, que están ya agotados de soportar las salidas en falso del señor Trump, porque no los ha tratado como mandatarios, no ha tratado a Europa como el continente que es cuna de la civilización occidental, sino los trata de una manera muy peyorativa. Y quizás tenga razón en el sentido de que la OTAN nunca se preocupó por fortalecer su propia seguridad, sino que era debajo del paraguas de Estados Unidos. Pero es que él ya también fue presidente 4 años y toleró de alguna manera que eso sucediera. Entonces siempre ha tenido unas disculpas para justificar eso que resultan poco aceptadas y poco creíbles por parte de quienes están afectados, verbo y gracia, los ucranianos, porque es que les dice de frente, primero que no, que la razón la tiene Rusia, y tiene un cuento que ya suena a disco rayado, es que si él hubiera sido presidente, no hubiera ocurrido esa guerra.
y Putin, que es un artista en el manejo de la diplomacia y que tiene la módica suma de 25 años, un cuarto de siglo, dedicado a tratar con todos los mandatarios del mundo y a presionar a Europa y a revivir su ideal geopolítico de proyectar nuevamente la antigua Unión Soviética y a manejar el servicio de inteligencia más descompuesto que hay en el planeta. Además, el que es capaz de cometer cualquier atrocidad sin que les tiemble el pulso. Tiene mucha experiencia el señor Putin y ha manejado ya, imagínense ustedes, a Clinton en la última etapa, a Bush, hijo, luego a Obama, luego a Trump, después a Biden y otra vez a Trump. Es un señor que tiene una experiencia acumulada muy grande en el manejo de mandatarios estadounidenses. Y lo mismo, pues ha tenido relación directa con primeros ministros del Reino Unido varios, 25 años, incluidos todos esos que hemos analizado que han tenido que renunciar sin terminar su carrera. Eh, ha tenido una influencia cercana dentro del círculo de la antigua Unión Soviética con todos esos países y especialmente una amistad con los sátrapas, o sea, con el de Bielorrusia, con el de Kazajistán, eh, con el de Azerbaiyán han tenido una relación de altibajos. Mantiene una relación bien extraña con el de Turquía, que es por el estilo de él, con Erdogan. Logró volver a colocar tropas y fuerzas rusas en el Mediterráneo con el fin de desafiar a Europa occidental y meridional. Ha estado muy activo en las relaciones con Irán, aunque le volteó la espalda cuando Irán estuvo en su peor momento, lo mismo que hizo con Siria, pero ha mantenido una influencia en el África por medio del grupo Wagner, que son un poco delincuentes que van a matar a quien sea con tal de conseguir dinero, y él les da la patente de corso por medio de unas oficinas que tienen en San Petersburgo para que esas oficinas funcionen y parte del recurso que recogen allá en esos países, en diamantes, en oro, en regalías por petróleo, etcétera, van directamente a las arcas de los servicios de inteligencia exteriores, que eso sí le fascina y es experto. Hace un par de meses veíamos aquí cómo ha estructurado una red de ciudadanos brasileños para que hagan espionaje en otras partes del mundo. Entonces es un personaje sui generis, pero también tenemos que ser conscientes que este personaje no alcanza a tener ni a Rusia en la condición de potencia mundial porque no lo es. Rusia es el país más grande del mundo, claro, la Federación Rusa es la más grande. Tiene armas nucleares, eso es absolutamente cierto, y un arsenal con el cual puede atacar a cualquier punto del planeta desde su territorio con misiles hipersónicos nucleares, tampoco lo niega nadie. Pero no es un país que ejerce una influencia cultural, económica, ni que forma un bloque poderoso, ni que tiene una economía poderosa, ni que tiene un ejército, como dice el señor Trump, muy poderoso. Eso es totalmente falso. El ejército de Rusia tiene un apoyo de tecnología con los drones, la artillería y parte de la aviación, y ese ha sido el daño que han causado ellos allá en Ucrania. Pero si miramos la capacidad terrestre es una vergüenza. Después de que tenían 12.000 tanques para operar y Ucrania se los acabó casi todos. Y los que no les pasó como a los de Venezuela, se quedaron en la mitad del camino por falta de combustible o de mantenimiento. En este momento la fuerza de tanques de Rusia hasta ahora se está recomponiendo, pero de aquí a que tengan una fuerza grande de tanques para amedrentar a Europa, hay un trecho largo. Los soldados demostraron su incapacidad. Son muchísimos los testimonios que hay de falta de liderazgo y de conducción y de problemas entre los mismos oficiales. Bueno, unos montones de problemas que hay allá. Entonces el ejército ruso no es lo que nos pinta. Claro, tiene una capacidad depredadora con la aviación y con la
sobre todo con los drones que se han tecnificado mucho, además porque son gente de sangre fría y matar para ellos tampoco es que sea así como que una, una preocupación muy grande. Pero el señor Trump le dio algo que no le ha dado a ningún otro mandatario. Lo recibió con escolta aérea. Lo dicho, como si estuviéramos en la época de la Guerra Fría, viendo a Richard Nixon recibiendo a Nikita Khrushchev o al mismo Kennedy recibiendo a Nikita Khrushchev. Y eso no es cierto. El señor Putin no tiene toda esa capacidad, pero ya le vendió al mundo la idea de que Rusia es la potencia. Dicen los especialistas que la preocupación de Trump es sacar a Rusia a un lado de China y ponerla a su lado, o sea, al lado de Estados Unidos. Cualquiera diría que es una opinión maravillosa, pero con un sujeto tan tramposo y tan peligroso como Putin, que cree que él es el centro del universo, sería una utopía pensar que va a aceptar eso. Entonces, los medios internacionales hicieron una lista de seis aspectos de los muchos que se pueden evaluar de ese encuentro y deja pensando muchas cosas. Después de toda esa parafernalia, porque llama la atención es que semejante boato, semejante despliegue, escoltas aéreas, prensa por la mañana, tarde y noche, anuncios semanas antes, etcétera, y van y se reúnen menos de 3 horas, y dentro de las 3 horas la mayor tiempo fue un almuerzo en el que todo el mundo está hablando ahí y hablan de todo y echan chistes y la presentación cultural y todo eso, pues se supone que ahí no hay mayor cosa que se decida, ¿no? Y la reunión fue prácticamente de 20 minutos, media hora, y nos parece que un tema tan sensible, con tantos puntos que hay que debatir allá, verbigracia, las fronteras, los territorios ocupados, quién paga los daños que se han hecho, cómo se detiene la guerra, cuál va a ser las coordinaciones que se hacen, pues eso no se va a hablar en 20 minutos, nos parece que no, mientras viene el saludo protocolario, lo que se llama romper el hielo. Entonces dicen que no, que eso no, sino que se subieron ahí, pasaron la alfombra sobre donde le hacían los honores militares y se subieron a una limusina del presidente de Estados Unidos que llaman la Bestia, porque es un carro súper blindado a prueba de todo. Y se dirigieron al sitio de la reunión y que ya ahí en el camino y en la reunión breve que hicieron entre ellos quedó arreglado todo. Dicen los que saben, porque todo es un secretismo, que en la reunión ya entre los dos estuvieron presentes el señor Rubio y el señor Wickoff y otros. Pero entonces, ¿de qué hablaron? ¿Qué fue lo que hablaron? Eh, Al final no revelaron nada. Si ustedes vieron el momento en que se dirige al público el señor Putin, lees una carta que la tenía preparada. Todo estaba escrito, porque nos preguntamos en 3 horas que estuvieron los dos, ¿a qué hora le quedaba tiempo de escribirla o dictarle a un ayudante que la hiciera? Ya estaba lista. Trump le dio la palabra de primero y el señor se dedicó a despoticar de Biden. Aquí lo hemos dicho, Biden no es el santo de nuestra devoción. Fue falso con Colombia después de la lealtad que Colombia le ha prestado. Y al final, faltándole 2 días para entregar el poder, salió con semejante perla diciendo que la narcodictadura cubana no era un régimen terrorista ni proterrorista y le quitó ese rótulo. Eso sí fue la peor puñalada que le ha podido pegar a Colombia el señor Biden. Pero tampoco es cierto que la guerra en Ucrania fue por culpa de Biden y como dijo Putin también ahí llevándole la cuerda a Trump, que si Donald hubiera sido el presidente, definitivamente esa guerra no había ocurrido. Entonces uno piensa, pues dice que no ha ocurrido, es decir, que él iba a dar la patente de corso a Rusia para que invadiera Ucrania, o qué era, por qué no ha ocurrido la guerra. Porque si recordamos el día que inició la guerra, el señor Putin hacía cuentas que eso no era y lo que él entraba con los tanques y en Kiev lo recibían por las avenidas principales tirándole claveles y gladiolos y batiéndole pañuelos blancos. Y lo que lo recibieron fue a punta de misiles y de cohetes y de minas y le destruyeron una caravana de 60 kilómetros de logística y hasta ahí llegó todo el poder del ejército en ruso. De ahí para acá ha sido una guerra de toma y dame en la que Rusia ha sacado ventaja con el dinero de que recoge del petróleo que le vende a China y a India y ha tecnificado los drones y con eso es que
le ha hecho muchísimo daño a Ucrania, pero no es el líder tan poderoso. No estamos diciendo que Rusia esté pintada en la pared, no. Es una potencia regional allá en la zona del Asia Menor, del Asia Central y de sus alrededores. Es el país que tiene más influencia en varios aspectos, pero no influye para nada en Latinoamérica, distinto a promover cosas por debajo de la mesa. En el África, para ir a robar allá con su grupo Wagner, en Australia no tiene ninguna incidencia, en Estados Unidos por medio de la eterna actividad de los servicios de inteligencia sí lo han hecho y hasta se dice que ayudaron a presionar las elecciones del 2020 para que ganara el señor Trump, 16, perdón, para que ganara el señor Trump, del 16 al 20, y Trump le agregó ahí en la reunión con él, y Putin muy hábilmente dijo que estaba de acuerdo en que no se votara más por correo en Estados Unidos, porque ahí era donde le han hecho trampa al señor Trump en la segunda elección. O sea, ya terminó como en la Guerra Fría el señor Putin opinando de los asuntos internos de Estados Unidos, algo que no haya hecho nunca con ningún otro mandatario. Pero al final, lo que queda a conclusión es que no dijeron nada. En segunda medida, hay que resaltar aquí, Putin sí consiguió victorias político-estratégicas antes y después de la cumbre. Llegó de ser un don nadie al que los demás presidentes de Estados Unidos lo han tenido por allá quietico, recordándole, así como Trump le estuvo recordando a este señor Zelensky que él no estaba en condiciones de contestarle nada porque Estados Unidos le ha dado mucho apoyo en la guerra contra Rusia. Los mandatarios anteriores de Estados Unidos le recordaron una y otra vez al señor Putin que Rusia, después de la caída del muro de Berlín y de la caída del régimen soviético, eh, se pudo levantar fue gracias al apoyo financiero que le dio Estados Unidos. Y también le recuerdan de vez en cuando los mandatarios de Estados Unidos que si no hubiera sido porque Estados Unidos interviene para que Ucrania hubiera entregado el poder nuclear que tenía, hoy la potencia nuclear sería Ucrania y no Rusia. Y eso hay que recordárselo a los defensores de Putin y a todos esos prorrusos que hablan y dicen que ya ahora sí están las dos potencias. No, la Unión Soviética fue potencia en su momento porque influía muchísimo con el comunismo, pero el señor Putin no tiene una ideología concreta con la cual eh, influir en el mundo, pero ganó muchísimo porque salió fortalecido, inclusive como si fuera más fuerte que Xi Jinping, algo que tampoco es cierto. Y llegó muy fortalecido porque es que inclusive cuando Xi Jinping ha ido a Estados Unidos, no lo han recibido con ese boato en ninguno de los gobiernos. No ha llegado allá con escolta aérea y con todo ese despliegue. Como lo decíamos en la entrevista en CNN, esa cumbre la organizaron en Alaska. Imaginen ustedes que la hubieran organizado en Nueva York, la cantidad de gente que hubiera salido a gritarle a Putin que es un asesino. Y el enredo que se le hubiera armado a Trump. Entonces fue mejor hacerla allá en Alaska, donde no iba a haber mucha gente. Y sin embargo vimos, antes de que comenzara la cumbre, en los medios que había mucha gente con cartelones respaldando a Ucrania y que inclusive colocaron banderas gigantes al lado del aeropuerto con el letrero Ucrania libre para que cuando Putin fuera a aterrizar viera la recepción que le estaban dando los habitantes de Alaska. En tercera medida, se insiste mucho en que Trump demostró demasiada laxitud y deferencia hacia Putin, y eso es cierto. Eh, Después de que había dicho unos días antes que le iba a aplicar no sé cuántas sanciones y que lo iba ahora sí a poner contra la pared y que estaba decepcionado de que matara a tantos civiles en Ucrania, lo recibió con abrazos, con chistes, como si fueran grandes amiguis y se burló en cierta forma de la crítica que hay en Estados Unidos porque el señor Putin tiene orden de captura internacional por la Internacional, Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad, por crímenes de guerra. Todo lo que han hecho sus tropas en Ucrania
demostrados por abogados, cometió crímenes de guerra y le dictaron orden de captura igual que a Netanyahu. Pero como Estados Unidos no es firmante del Tratado de Roma, que es el que legisla o que regula mejor la Corte Penal Internacional, entonces quedó, pudo viajar a Estados Unidos, pero no puede viajar, por ejemplo, a Alemania, porque allá sí están obligados los alemanes, por ser parte del Tratado de Roma, de capturarlo y entregarlo a la justicia internacional. Como ya lo dijimos, Trump obtuvo material para sus quejas y lo más fácil, lo que más le interesaba, decir, y lo dijo públicamente, que es que el gobierno de Biden es corrupto, que Biden es el responsable de todo lo que pasa y Putin le ayudó con el cuento. Luego dijeron al final que Putin le pegaba una invitación ahí sin querer queriendo, como dice el chavo, a que visitara Moscú y Trump le dijo que obviamente él estaría honrado en hacerlo. Lo, en ese momento quedó Zelensky al margen por ahora. En su discurso, el señor Trump dijo que él salía de ahí para hacer unas llamadas y comunicarle a Europa lo que han decidido. Y ahí comenzó nuevamente ese altibajo que hay. Habló con ellos, les dijo que no se preocuparan, que Estados Unidos había sido claro con el señor Trump que la seguridad de Ucrania era prioridad, pero volvió con su cuento de que hay que intercambiar territorios. Y no ha sido claro cuando le preguntan qué es intercambiar territorios, y siempre responde cuando le preguntan eso a los periodistas, lo que dice es que Zelensky tiene que reconocer que Rusia es la segunda potencia militar del mundo, y eso no es cierto. La segunda potencia militar del mundo se llama China. Y el señor Trump parece que fuera ciego, sordo y mudo y no viera lo que ve todo el mundo, que Rusia con semejante ejército tan poderoso que tiene y no fue capaz ni siquiera de superar una franja en la cual han hecho depredación total y se han ido apropiando del terreno, pero de ahí no avanzan. O sea, no tienen un general estratega como un MacArthur, un Rommel, que conciba una maniobra en profundidad y que desarticule completamente unas defensas que le montó Ucrania. Entonces, está peor que los generales estáticos de la Primera Guerra Mundial, pero no sabemos cuál es la razón de fondo, además de la que ya hemos analizado aquí, del afán que los dos ven como si Ucrania fuera un potrero y usted coge de aquí para allá, yo cojo de aquí para allá y eso es mío y esto es suyo. Pero ¿y el pueblo ucraniano qué? Entonces, de muy mal gusto además, que si es una guerra en la que Ucrania es la, el menú, como se dice coloquialmente, cuando usted no está invitado a la mesa es porque usted hace parte del menú. Entonces a Zelensky era como volverlo picadillo ahí y acordaron entre los dos dueños, porque Trump cree que Rusia es la misma Unión Soviética del año 45 y eso hay una diferencia abismal. Y Trump, que sueña además con que le den el Premio Nobel de Paz este año, se imagina sentado en Crimea, o sea, en la ciudad de Yalta, donde se firmó la decisión final de la Segunda Guerra Mundial, con Putin firmando la entrega o la repartición de Ucrania, y los europeos se lo han dicho de mil maneras. Eso no lo vamos a aceptar, pero no pueden entrar frontalmente a pelear con él porque no se pueden quitar ese paraguas que tienen ellos, que son las bases nucleares de Estados Unidos que evitan que Rusia los ataque. El gran problema de todo esto es que en ese intercambio de territorios que plantea el señor Putin, eh, podría ocurrir un ataque directo de Rusia contra los países bálticos por la siguiente razón. Si ustedes toman un mapa de los países bálticos, ahí entre Alemania, Polonia y los países bálticos hay un pedacito como que es y no es, que se llama la Carelia. Y ese pedazo de la Carelia se lo dieron a Rusia como parte de la repartija de la Segunda Guerra Mundial. Uno se pregunta, un país con casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más o menos 7 veces lo que es Colombia y una vez y cuarto lo que es Estados Unidos,
y 2 veces y media lo que es China, y 2 veces y media lo que es India. ¿Qué necesidad tiene de más terreno? Pero es la avaricia, es el ansia de poder, es el ansia de expansión y de amedrentar al mundo, porque es que la dirigencia rusa, sea comunista, sea zarista, sea putinista, lleva en el ADN esa mentalidad de que ellos son más poderosos que los demás, y es por medio del miedo, de la agresión, de la imposición que se tienen que hacer sentir en el mundo. Y entonces, cuando existía la Unión Soviética, los 3 países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, eran de la Unión Soviética. Deshecha la Unión Soviética, ellos inmediatamente pidieron en la Comunidad Europea de Naciones, y luego pidieron hacer parte de la OTAN y rápidamente se integraron. El señor Putin no supera eso. Él sigue convencido que la peor desgracia para Rusia fue haber acabado con la Unión Soviética, y que a él, así como aquí aparecen personajes que dicen que hablaron con Dios y que les dijeron que eran los salvadores de Colombia, exactamente piensa el señor Putin. Él dice que Dios, porque él es de religión cristiana, pero de los cristianos ortodoxos, no católico, él dice que Dios lo destinó a él a salvar a la madre patria Rusia. Allá todos los dictadores y sátrapas que ha habido en Rusia siempre tienen el mismo cuento, de- con los zares y antes de los zares. Los comunistas, como decían que ellos no creían en Dios, pues decían era que el marxismo, el leninismo les había dado un determinismo histórico, pero tampoco pudieron acabar con la religión ortodoxa en Rusia, y ahí siguió. Entonces, como vemos, dejar a Zelensky por fuera no era una buena idea, y como les decía, ahí comenzó Cristo a padecer. Esa misma tarde en que el señor Putin viajaba a Alaska a reunirse con Trump para que lo recibiera con aviones de escolta y banderas, y con francachela y comilona, como diría el maestro Pombo, ese mismo día las fuerzas rusas estaban atacando una ciudad que se llama Kharkiv y otra que se llama Zaporizhia. Kharkiv es al oriente y Zaporizhia ya es en el centro, mucho más cerca al río Dnieper. En Zaporizhia está actualmente la planta nuclear más grande de Europa que produce energía, y Rusia la logró conquistar y la controlan ellos, pero la ONU envió unos delegados permanentes de la Agencia Internacional de Energía Atómica para verificar que se le esté dando el manejo que corresponde, y segundo, pidiéndole a las fuerzas ucranianas que no vayan a bombardear esa central nuclear por los problemas que eso puede generar. Entonces está en poder de él, y la ciudad de Zaporizhia, que está partida en dos. Zaporizhia tiene lo mismo que Gerson, tiene a ambas márgenes del río Dnieper, pero la tienen controlada ellos, sobre todo la margen occidental, y es parte de los terrenos que pedirían. Esa misma noche, ya en la zona urbana, hubo bombardeos y hubo 14 muertos, entre ellos unos niños y 20 heridos. Después de la reunión, entonces Trump llamó a los europeos, no se sabe qué hablaron porque todo es un secretismo que se va publicando es de acuerdo a lo que diga Trump en el Twitter. De todas maneras, se filtró la información que Trump el sábado habló directamente con Putin, con Zelensky, y que lo invitó a la Casa Blanca el lunes, pero es una reunión que no estaba prevista, que no tiene ninguna organización, que no tiene una agenda clara, y Trump lo invitó y de una vez soltó el as bajo la manga en los tweets. Gobierna por tweets, así como muy parecido a uno que ustedes conocen por aquí en estas latitudes, diciendo que Ucrania tenía que ceder. No hay otra forma de negociar porque es que Rusia es más poderoso. Entonces, el señor Zelensky, que ya ha hablado con los mandatarios europeos, dijo, no, 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 pero es que yo a la reunión tengo que ir con los principales mandatarios de Europa. Entonces ahí parece que tuvieron su pequeño debate, pero al final Trump le dijo, bueno, invite a los que quiera y me comunica quiénes van a venir. Entonces ya confirmaron lo que les dije. El
director general de la OTAN, la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, el, los mandatarios de Francia, Reino Unido y Alemania, y la mandataria de Italia, que era ahí como la convidada de piedra, porque tiene mayor poder para meterse en esas decisiones, pero es la presidenta de Italia, ¿no? Italia, pues, es uno de los 7 países eh, económicamente mejor ubicados en el ranking mundial. Entonces, comenzó toda la especulación de qué se iba a hablar, qué se iba a decir, si de ahí salía, y al final salió lo que se predijo también en, en otro medio de comunicación, que la reunión terminaba en que el señor Trump hablaba por aparte con los dos, como efectivamente lo hizo, que hizo un par de ruedas de prensa y trató de manejar las cosas con una aparente amistad con el señor Zelensky, y que se comprometió a que garantizaría la seguridad, que Estados Unidos garantizaría la seguridad de Ucrania, pero sin decir cómo ni cuándo. Entonces un periodista muy hábil en la rueda de prensa, que fue un monólogo, porque se suponía que era para que los dos mandatarios, Trump y Zelensky, contestaran, no lo dejó hablar. Por ahí en 2 ocasiones lo dejó medio hablar, y en una de las ocasiones que lo dejó medio hablar, el periodista fue muy específico y les dijo, esta pregunta no es para el señor Trump, esta pregunta es directamente para el señor Zelensky. ¿Qué es lo que usted espera de Estados Unidos como seguridad? ¿Armas, tecnología o entrenamiento? Incluyendo en las armas y la tecnología la inteligencia. Entonces el señor Zelensky, sin pensarlo 2 veces, le contestó, todo, requerimos todo, y Trump inmediatamente trató de interrumpirlo. Entonces muy hábilmente Zelensky dijo, de eso es que hemos hablado hoy con Trump, pero parece que eso no estaba nada concreto. Entonces Trump sonrió y manejó la cosa y no dijo nada. Luego se reunió con los señores que les mencioné de Europa, y al cabo de esa reunión convocó otra rueda de prensa que fue un monólogo. Si ustedes la observan en internet, duró como 25 minutos la rueda de prensa, que no hubo preguntas para los periodistas, entonces nadie sabe qué rueda de prensa era. Estaban los periodistas sentados ahí oyendo nomás, pero no hubo preguntas. Y Trump cogió la palabra y habló, y luego le dijo, ¿usted qué dice, Mark? O sea, Mark Rutte, el presidente de la OTAN, y el tipo le dijo, no, lo único que queremos es que se garantice la seguridad de Ucrania, y que haya primero que todo un cese al fuego, y que Rusia se comprometa seriamente a la paz. Entonces Trump, como todo el tiempo que habló, había dicho lo contrario, que no había que hacer ningún cese al fuego, sino que él tenía la llave para que Rusia se diera, inclusive en un hecho, como dice el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, dejó el micrófono abierto y se lo escuchó cuando le dijo al que estaba al lado de él, que era Macron, le dijo, es que la verdad que la cumbre de Alaska se hizo, vino, Putin fue por mí, no por nadie más. No, Putin fue a la cumbre de Alaska porque le dieron papaya, encontró la posibilidad de lucirse y ya llegó. Si no hubiera visto esa posibilidad, tampoco hubiera ido, pero no ha cedido en ápice, sigue empeñado en destruir a Ucrania. Bueno, y luego le dio la palabra a la señora von der Leyen, que la señora se limitó únicamente a reconocerle a la primera dama, Melania Trump, que ayer mismo envió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos pidiéndole que se la tramitara a Putin. Eso todo es preparado por la Casa Blanca, obviamente, para que todos los niños ucranianos, que son muchísimos, que los han raptado en Rusia y los han adoptado allá, retornen a sus hogares y tengan los derechos que les corresponden. Entonces le preguntó eso y la señora lo dijo, parecía como un libreto. Y luego Macron y la señora de Italia y todos dijeron que Rusia no podía salirse con la suya, y que había era que antes que cualquier acuerdo era el cese al fuego, y que Ucrania tenía que estar presente en todas las decisiones. Entonces Trump con marrullas les dijo, Estados Unidos siempre garantizará la seguridad de Ucrania, y yo creo que que Putin habla serio, y entonces no es sino que Zelensky ceda en lo que se le pide, y ya Putin va a, a parar la guerra. Eso pues sabemos que es una ilusión. Pero ayer quedó más o menos en el ambiente
que Trump sí iba a apoyar con tropas y a la OTAN para entrar a Ucrania y evitar un nuevo ataque de Putin contra Ucrania y buscar que se soluciona en el pacto, que obviamente la posición de Europa y Ucrania es que Rusia devuelva todo lo que se ha robado. Nada de reconocerles un centímetro de territorio ucraniano. Y Putin y Trump insisten en un intercambio de territorios, pero no son claros cuál es el intercambio de territorios. Parece ser que para ellos el intercambio de territorios es que eh, Ucrania entregue todo lo que tiene ocupado en el Donbass y la franja esa que ha estado toda la vida en confrontación y que Rusia lo ocupa. Ese es el intercambio de territorios que se sobreentiende de lo que acuerdan los dos y pues eso no lo va a aceptar ni Europa ni Ucrania y es prolongar el conflicto porque volverán muchos ataques de partisanos y además Rusia no va a parar ahí. Es que es una ilusión pensar que Putin logrando conquistar eso va a dejar atrás su mentalidad de ser el dueño del mundo. Ahí vemos la foto. Entonces, como ustedes observan, están primero la señora van der Leyen, luego está el Stemmer, el primer ministro británico, luego está el presidente o el director general de la OEA, Zelensky, Trump, Macron, el canciller alemán y la señora y la, eh, primera ministra de Italia. Entonces, ante esa realidad de esos personajes, eh, se fueron para Europa con la satisfacción de que le dijeron a Trump lo que querían, pero son muy conscientes, como lo dijimos ayer en CNN, que Trump no va a cumplir. Y preciso, hoy salió y dijo algo completamente distinto a lo que dijo en el monólogo de la rueda de prensa y lo que le dijo a Zelensky en privado y en público. Digo, no, no, es que Estados Unidos nunca va a colocar un solo soldado en Ucrania para defenderlo. Eso es un problema que tienen que arreglar ustedes. Entonces es como un tira y afloje de que da una esperanza y luego echa para atrás. Pero lo que todo el mundo evidencia es que hay más intención prorrusa que intención pro-ucraniana. Aquí miramos el, las áreas como las hemos estudiado muchísimas veces en episodios anteriores, son la península de Crimea, que es supremamente estratégica sobre el Mar Negro y aquí sobre el Mar de Azov, porque tiene el estrecho de Azov y tiene el Mar de Azov interno. Son dos mares diferentes, el de Azov y el Mar Negro. La conquistaron por la fuerza desde 2014 y ahí comenzó con la debilidad de Barack Obama, que es donde se ha debido poner en su lugar y no se puso. Y de ahí para allá permitió, cuando recibió Trump, que Rusia siguiera ocupando esto. Después, en el gobierno de Biden, Rusia atacó por varios frentes, pero finalmente avanzó y le ha quitado un buen trecho a Ucrania, pero de aquí no pasan y difícilmente van a pasar. Entonces, ¿creen ustedes que es potencia mundial un país tan grande y con un ejército tan poderoso que en 3 años ha sido incapaz de superar este territorio porque no tiene un MacArthur, un Rommel que haga unas maniobras que bloqueen completamente el apoyo logístico y los trenes de abastecimiento de Ucrania y avance y conquiste más territorio? Pues se nota que es un ejército que le falta liderazgo, que le falta capacidad y que no tiene capacidad expedicionaria, porque todo lo que echaron la carne al asador de los 60 kilómetros de boato logístico se lo destruyó Ucrania y se han venido recuperando, pero es que haber perdido casi toda la fuerza de tanques y 60 kilómetros de logística, eso es muy grande. Entonces no es un ejército poderoso. No estamos diciendo que estén maniatados o incapaces, pero no tienen la capacidad. Entonces, por ejemplo, en el Donbass ya no les falta conquistar sino este pedacito que esté en blanco. Pero si duraron 3 años para conquistar todo esto, que ya lo tenían ocupado en el 50%, 60%, no tienen la capacidad de avanzar. Lo que hay es que obligarlos, como les han dicho varios analistas en Estados Unidos y en Europa. Lo que hay que decirle a Putin es go home, Mr. Trump, y pague por todos los daños que ha hecho. Pero claro, eso sería la muerte política para Putin
después de semejante desgaste y de haber puesto 1.300.000 bajas. Óiganlo bien, 1.300.000 rusos han muerto en esa guerra. Entonces eso demuestra que tampoco es un ejército tan poderoso, porque entre los muertos que los calcula la inteligencia británica hay aproximadamente 450.000 a 500.000 rusos. Y entre heridos, desaparecidos, incapacitados, voluntariamente, o sea, los que se hieren para no combatir, etcétera, han perdido otras 800.000 personas. Eso es un desangre terrible. Y el de Ucrania se acerca a los 500.000 personas, entre heridos y muertos. O sea, casi 2 millones de personas han quedado o muertas o fuera de combate en una guerra que no sale de este pedacito. Entonces, ¿cuál es la potencia mundial? ¿A quién va a asustar con ese cuento? Ah, pero eso sí, con los drones viene de noche y ataca a las ciudades de Rusia y mate civiles que da miedo. Es más, la cifra de civiles se aterran de la cantidad de muertos que hay en la franja de Gaza, civiles por la acción de Israel, pero se les olvida que aquí Rusia todos los días viene y mata día 2, día 4, día 10, día 15 en cada bombardeo que hace, y si suman, esos son bastantes, más los que han asesinado aquí en la zona del Donbass, el Donetsk y Luhansk. Y aquí en estas dos partes Rusia tiene dos pedazos que ha conquistado. Entonces parece ser que también el intercambio del señor Trump es que dice que devuelven estas dos partecitas que han conquistado aquí al nororiente de Ucrania y que entonces le entreguen todo esto y que las líneas de combate quedan paradas aquí y que no hay más agresiones. Y supuestamente Estados Unidos vendría a verificar que eso se haría así, pero eso les dijo ayer, yo ya dijo otra cosa. Eh, Mientras se reunían ayer, se publicó esta noticia, que Rusia reafirma su oposición a que la OTAN coloque tropas en Ucrania, porque es que eso es una amenaza contra ellos. Y entonces, ¿por qué no es válida la teoría también de los europeos que si Rusia se toma a Ucrania es una amenaza contra ellos, o sea, contra los europeos? Entonces es como, con cara gano yo y sello pierde usted. Y lo que Putin pretende es apropiarse de Ucrania, porque es que toda esta parte, el río Dnieper, el río Dnieper baja aquí y es un valle muy fértil y toda esta zona es bastante agrícola, pero toda esta parte está llena de minerales de oro, carbón, petróleo, plutonio. Es una zona supremamente rica en minerales. Y esto es lo que quiere Rusia apropiarse para cruzar el río Dnieper y seguir hacia el occidente. Ese cuento de que ellos quieren el Donbass, porque es que aquí hay muchos y rusoparlantes, eso es apenas una disculpa. Y el otro es que la península de Crimea es de ellas, porque fue que en la época de la Unión Soviética, el señor Nikita Khrushchev, que era ucraniano, no era ruso, se la cedió a Ucrania siendo territorio ruso. Entonces, que ya se murió Nikita Khrushchev y que esto tiene que regresar a ellos, rusos. Entonces, vemos aquí que las características muy concretas son ausencia de planeamiento, de planeación, de organización. Todo se ha manejado es al gusto de Trump, al vaivén, al día a día, y Putin muy hábilmente moviendo las fichas ha ido sacando ventajas. Es evidente que en esto hay una supremacía del interés personal sobre el institucional. Y llama la atención en Estados Unidos, donde los tres poderes son fuertes y cada uno es independiente, pero con un Congreso de mayoría republicana le han permitido a Trump tanta laxitud con el señor Putin, cuando muchos de esos mismos senadores y representantes a la Cámara durante el gobierno de Biden, a pesar de ser republicanos, apoyaron al gobierno de Biden en todo lo que fuera apoyar a Ucrania, porque consideraban y lo ratificaban que el problema es Putin y no Ucrania. Hoy están dando un voto tácito a Trump, no se sabe hasta cuándo. La otra que llama la atención es que no se evidencia que el señor Trump tenga un equipo negociador estructurado. Tiene a un amigo de él, que es especialista en finca raíz, el señor Witkoff, que es el que lo manda a negociar tanto al Medio Oriente como a Rusia. Inclusive estuvo en contactos con los iraníes.
cuando todo ese problema grave que hubo allá que tampoco se ha resuelto. Entonces miren ustedes así por encima los problemas que van surgiendo con no tener equipo negociador ni estrategia clara, ni planeamiento. Es que donde Estados Unidos en el gobierno Trump ha metido la nariz, el problema ha quedado es latente y ahí como que esto va a seguir. Porque, por ejemplo, en Irán fue y bombardeó, claro, tenía el poder para hacerlo y le causó daños a las plantas nucleares. Unos dicen que las destruyó, otros que no. La inteligencia israelí dice que no. Ahí mi inteligencia estadounidense le dijo que no, la había destruido completamente. Pero Trump dijo, aquí yo dije que se destruyó y punto. Entonces se destruyó, porque él dijo. Eh, y eso quedó ahí en veremos y no tiene ningún acuerdo de paz. Con todo ese desorden que ha armado, poniendo aranceles, quitando aranceles, amedrentando a todo el mundo, no hay sino dos o tres que han firmado directamente con él, como los vimos en un episodio anterior. Hasta donde tenemos conocimiento fue a Europa y en una reunión con la señora van der Leyen pasaron los aranceles del 2,5 al 15%, pero parece ser que todavía no se ha firmado ningún documento. O sea, se van creando un poco de expectativas, de acuerdos, de decisiones. Con el señor Putin se reunieron, no hubo ningún memorando de entendimiento que quedara escrito que lo puedan mostrar, sino se terminó en declaraciones y en buenos deseos, porque no hay equipos negociadores. Entonces el señor Wickoff no tiene un equipo que lo acompañe, sino son dos o tres más que hacen parte de los que le dicen a Trump que es perfecto lo que él está haciendo. Y el señor Wickoff, que era una persona completamente desconocida en el mundo de la diplomacia, pero muy conocido en el mundo de la finca raíz en varios estados de la Unión, ahora es el jefe de ese equipo o es el que negocia, porque es el que va y viene. Y lo mismo que se reúnan Trump y Putin a decidir, y ahí es como unos convidados de piedra que convalidan. Y repetimos, en 3 horas, perdón, que dos fueron de almuerzo y de reunión social, y otra mientras se organizaba y mientras se escuchaban. Es imposible que hayan podido ver todos los temas de fondo. Trump aduce que él había enviado antes a este señor Witkoff a enterarse de todo y a enterar a Putin. Pero es que ahí es donde surgen las diferencias, ¿no? Putin presenta unas ideas, pero no está Trump ahí contradiciéndolo. Entonces, cuando se reúnen, le dicen, no, yo decidí esto y el otro le va a aceptar, como difícil creerlo, ¿no? Eh, esa preponderancia de Rusia es dudosa. Ya lo dijimos, podría tratarse de que Trump pretende dividir para reinar, o sea, evitar lo que hizo mucho tiempo Estados Unidos con China, y por eso fue que Nixon viajó a Pekín, evitar que se unan Rusia y China. Pero es que en este caso la situación es muy diferente, porque Rusia es evidentemente pro-China. Además, no es un secreto, Rusia y China sí firmaron un pacto en el año 2022 en el cual se juran lealtad eterna y Rusia protege a China cuando China protege a Rusia. Entonces, hasta que no se rompe ese pacto, ¿cómo va a creer el señor Trump que va a agarrar al otro para este lado? Difícil, ¿no? Eh, Hay una afectación grave de seguridad a un aliado estratégico e histórico que es Europa. La OTAN es poderosa porque Europa está ahí metida. Todos sabemos, y no es ningún secreto, que la carga la ha llevado Estados Unidos tanto en lo financiero como tropas, como en el aporte militar, y que por la misma política interna de Estados Unidos, no es por la política de Europa, fue la política de Estados Unidos que se apropió de eso y fue la que puso las reglas de juego y sigue siendo la potencia con mayor poder dentro de la OTAN. Pasa como en el Centro Democrático, que 4 candidatos están listos y llega Uribe y le dice, no, ninguno de ustedes me sirve, entonces traigamos a otro, pero es que estamos en democracia, una democracia que la decide una sola persona, bastante demócrata. Entonces aquí pasa lo mismo, hay bastantes decisiones conciliadas en la OTAN y todas las toma Estados Unidos, son conciliadas por Estados Unidos únicamente. Eh, la volubilidad de carácter del señor Trump es muy compleja porque es que son con hechos, no estamos inventándolo aquí. Un día dice algo, es noticia mundial,
vuelan los noticieros a entrevistar a los analistas, los especialistas, se hace el análisis, pero al otro día toca reversar y decir, no, es que ahora la tendencia es esta, y a los 3 días vuelve y cambia de parecer. Entonces, eso es complejo, porque no permite que esto tenga una claridad y difícilmente se podrá concretar un acuerdo de paz. Lo decíamos y lo hemos repetido varias veces, es que reuniones breves sin concretar nada y con mucha publicidad solo son como echarle la pinturita por fuera de la casa para que se vea bonita por fuera y por dentro es una ratonera, porque no hay nada claro. Pero eso sí, mucha publicidad que no deja absolutamente duda de que hay más intereses de figuración política. Y como dicen muchos de los analistas, el interés del señor Trump que le dé un premio Nobel de Paz a costa que sea. De otra parte, hay un cambio extremo en las relaciones exteriores de Estados Unidos que se han manejado por lo menos en las últimas 3, 4 décadas. Era con los equipos de investigación, con las asesorías de las universidades, donde están los mejores docentes de relaciones internacionales del mundo y donde hay gente que sabe mucho de geopolítica, de historia y, y que son inclusive asesores del Pentágono y del alto mando militar, porque sin ser militares conocen mucho todo ese tejemaneje de la parte política de las guerras y siempre son asesores, pero durante el gobierno de Trump ha habido un problema muy difícil de resolver, es que como esas universidades reciben fondos federales altísimos, entonces está prácticamente en un choque directo con ellos, es que hasta que no me muestren resultados y en qué es que gastan ustedes el dinero, lo cual no es malo, porque son dineros públicos, pero es la amenaza siempre de que yo les voy a suspender, y entonces está por encima la amenaza que realmente la función de las universidades. Y entonces, por ejemplo, Harvard eh, tiene paralizados una cantidad de visas para estudiantes extranjeros y de programas de investigación científica que venían, porque aunque tiene los recursos ahí, no los puede gastar, ya que están o congelados o con orden de inspección del señor Trump, porque él quiere ver otro tipo de resultados. Y más sobre todo que, porque en todas esas universidades, donde hay gente de todas las tendencias, porque las universidades de Estados Unidos son abiertas al mundo, entonces han hecho protestas pro-palestinas y entonces ya Trump va al extremo y dice que es que de las directivas de la universidad están promoviendo el odio contra Israel y eso pues está por demostrarse, ¿no? Entonces les ha parado fondos, hay algunas que lo tienen demandado la decisión del gobierno en cortes federales que esté en estudio. Otras, como la de Georgetown, se dieron inmediatamente y le aceptaron todo lo que les impuso a cambio de que no les quitara el apoyo financiero. Entonces, esas universidades que son las que aportan tanques de pensamiento y las que han asesorado a todos los secretarios de Estado y que han sido brillantes secretarios de Estado, algunos de ellos, siempre han recurrido a ese tanque de ayuda. Pero aquí en ese choque, ¿quién ayuda a quién? Y fuera de eso, cuando el señor Rubio no tiene experiencia en ese campo, no es un funcionario diplomático, él ha hecho una carrera importante en la Florida como miembro del Partido Republicano, pero no es un experto, ni nunca fue embajador, ni ha estado en esas cumbres de alto nivel. Entonces el brinco o el salto que pegue es muy alto y para enfrentar estos problemas, pues se requieren personas como el señor Blinken, que toda la vida ha sido del Servicio Exterior de Estados Unidos y que ha estado en N cantidad de actividades y que lo hizo de maravillas en el gobierno anterior. Pero pues son las decisiones del gobierno de turno. Y lo mismo con el señor Wickoff, que es un gran negociante, eso no lo duda nadie, es uno de los hombres más hábiles en negocios comerciales en el mundo y en finca raíz, pero es que eso es una cosa muy diferente a manejar los intereses del Estado y sobre todo la seguridad del mundo. Por eso hay que tener formación geopolítica. Puede que tenga la habilidad para detectar dónde están las cosas, pero mientras aprende pasa un tiempo y eso suma en contra de. Y de remate, ahí ustedes lo ven, songo, sorongo, con cara de morrongo, el señor Xi Jinping calladito, no dice nada por aquí, por allá, sino él está trabajando su proyecto del 2050
y sacando la brasa con mano ajena, y ojalá se maten entre ellos allá y sigan, porque yo voy a llegar como el Chapulín Colorado con la carta que tiene la solución en el momento en que se requiera eh, resolver algún problema. Pero el riesgo es que por parejo se van empoderando Rusia y China, porque al aliviarle las sanciones a Rusia, entonces ya Rusia puede volver a comerciar con China y sobre todo en temas de tecnología. Y si los chinos son expertos en copiar y reproducir tecnología, en Rusia sí hay una cultura larga de investigación científica, especialmente en las matemáticas, la física, la tecnología, y ellos sí captarían muy rápido y toda esa tecnología la desarrollarían más, y entonces en ese aspecto sí se empoderaría Rusia más adelante con una capacidad diferente a la actual. Entonces, vista estas características, coronel Alarcón, la idea es que contestemos una sola pregunta, sin discurso, sin agregar, sino al punto de todos estos que son características que podrían considerarse errores en la conducción de una relación diplomática. ¿Cuál cree usted que es la primera que hay que enfocarle a nuestros candidatos políticos actuales en el manejo de las relaciones exteriores, viendo todo el conflicto? Porque al fin y al cabo en geopolítica y en diplomacia los problemas entre los grandes son iguales a los problemas entre los países pequeños por aciertos o desaciertos. Entonces, ¿cuál cree usted que es la que se debe enfocar o fortalecer más en Colombia respecto a un próximo gobierno en el campo de las relaciones exteriores de esta lista que vemos en el tablero? Hola, mi coronel. Buenas noches para los que no he podido saludar en el día de hoy. Entonces damos un tiempo para quien quiera levantar la mano de primero. De lo contrario, pasaremos a contestar la pregunta del día de hoy. ¿Cuál enfocaría de estas características importantes todas, aún hablando del manejo de las relaciones exteriores, a los aspirantes políticos de nuestro país? Adelante, por favor, ingeniero Rosalía Medina. Sin duda alguna, esa supremacía de interés personal, de brillo personal que tienen hoy en día los presidentes de las repúblicas es lo que ha llevado a que lo que llaman cumbres eh, de ninguna manera tienen un planeamiento serio, ni negociadores, ni nada de eso. Quiere brillar el presidente de la república que organiza la reunión. Y pienso que es justo que a todos los presidentes de todas las repúblicas, por importantes que sean, se les recuerde que ellos son simples delegados de sus ciudadanías para cumplir en todos los aspectos, inclusive el de las relaciones internacionales, con gran coherencia, con gran serenidad, siempre buscando el beneficio, la bondad de las decisiones que se tomen para toda la ciudadanía del mundo, inclusive, porque siempre queda afectado el mundo entero en este momento con esa guerra económica que decidió plantear el señor Trump, y con esta reunión que no tuvo ningún plan y ni él fue el único que habló y el que decidió. Esa supremacía hay que hacérsela olvidar a los señores presidentes de todas las repúblicas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Repetimos entonces la pregunta. ¿Cuál es la primera, la primacía que van a dar a las actividades relacionadas con las relaciones públicas, perdón la redundancia, para enfocárselas a
el manejo de estas mismas por parte de los aspirantes políticos de nuestro país. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Buenas tardes, noches. Ausencia de planeamiento como consecuencia de no existir verdaderas políticas de Estado en materia de relaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Gracias por utilizar el tiempo. Mi general Herrera, buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón. Buenas noches para todos los asistentes a la sala virtual y a mi coronel Villamarín por su excelente exposición. Pues me plego precisamente a recomendar a nuestros candidatos frente al tema de las relaciones diplomáticas evitar la supremacía del interés personal sobre el institucional. Definitivamente, a pesar de que es como la costumbre que ha ido enraizándose en toda la política en general, pues se debe recomendar en el sentido de que debe primar el interés general sobre el interés personal, porque necesariamente esa supremacía del interés personal es lo que ha llevado a designar equipos de gobierno o de administración del Estado o de los territorios solo para cubrir cuotas burocráticas o pagar favores políticos de campaña, y desde luego se desechan los intereses de la población y de la región incluso o de la humanidad. De ahí que desafortunadamente hemos ido cayendo en esa trampa y es lo que está primando en términos generales, especialmente a nivel de la región por ahora. Pero definitivamente sí, la recomendación sería esa, porque pues de ello depende que se insista mucho en la presentación de un proyecto político estratégico de Estado orientado precisamente a buscar el bien general sobre el particular. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Mi coronel, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mi coronel Villamarín por la intervención. Yo considero que todas las características, pues hay un cúmulo como las tres iniciales, la ausencia de planeamiento, como ya lo dijeron, supremacía del interés personal sobre el institucional y conformar unos excelentes equipos negociadores. Eso para mí sería las características, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Peña. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Bien coincido con la supremacía del interés personal por sobre lo institucional, cosa que no puede ser. Es lo que hay que inculcar y a ver si lo entienden, porque no hay otro modo de que sea a nivel general y para todos y nunca personal. En lo personal hay que dar todo, eso sí, pero otra cosa no. Esa es la razón por la que no hay equipos negociadores. Y bueno, y así están las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Mi coronel Saavedra, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Mi coronel Villamarín, gracias por ampliar nuestros conocimientos sobre este importante tema. Sí, yo
veo que la mayoría de las personas que me han antecedido se identifican con la supremacía, que es el mensaje que uno debe darle al presidente, que no es una persona omnipotente. Pero yo me oriento escuchando lo que ellos dicen ahí sobre no hay equipos negociadores. Uno ve, o sea, me sorprende la velocidad con que los presidentes y los invitados a la reunión que salieron en la foto, donde, vuelvo y repito, el interés es ese, salir en la foto y decir que están participando, que es lo que no debe hacer un gobierno, es que no vemos equipos de negociadores en ninguna parte, ni de Ucrania, ni de la OTAN, ni de Europa, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Sencillamente es como unos amigos que se reúnen a hablar de cualquier tema o el tema que ellos consideren, pero no tienen las herramientas para tomar decisiones o por lo menos inducir, conducir las negociaciones. Y ese es el tema que debe ser importante para ahora que se está decantando un poco esta candidatitis. Hoy veía que se registraron 4 más, o sea que ya vamos en 70 y pico. Entonces, la verdad, pareciera que esté pasando lo de todos quieren tener un interés personal y no un interés de sacar al país adelante. Entonces, importante, vuelvo y repito, para mí, un excelente negociador, porque uno puede conocer las cartas, pero si no las sabe jugar, no conoce las cartas. O sea, no va a ganar el juego. No es solamente conocer el tema, sino cómo jugarlo y en qué momento jugarlo. Y eso es lo que nos ha sacado adelante cuando han habido buenos negociadores, que la verdad, en nuestro país, tristemente, como lo hemos visto en todos estos problemas de frontera y lo hemos visto en todos estos problemas que manejamos y con los vecinos y con otros, siempre hemos salido mal librados. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo veo el asunto en la siguiente forma. Especialmente en estas reuniones hay una ausencia de planeación por falta de equipos negociadores. O sea, las dos cosas simultáneamente. Pero entendamos por qué. Es que la guerra de Ucrania es solo apenas uno de los conflictos esperados en el proceso de globalización mundial. En el proceso de creación de un gobierno mundial que está basado en una avaricia general planetaria, no solamente Rusia y Putin, sino por de todas las grandes potencias, por el dominio global, el dominio mundial, porque están tratando de hacerse precisamente a ese gobierno planetario. Entonces, de eso tan general, ¿cuál es el asunto nuestro? ¿Cuál es el papel de Colombia en esas conversaciones entre las potencias mundiales y esa pelea de lobos por dominar el mundo? Pues como nosotros somos tan pequeños, y no es que no quiera minimizar, sino ser realístico en ese contexto planetario, pues tenemos que crear entonces también un equipo negociador colombiano muy experto que haga la planeación de cómo Colombia, en este bochinche, digamos, llamémoslo así coloquialmente, tenemos que acomodarnos, porque a nosotros no nos queda ninguna otra alternativa que simplemente acomodarnos al mejor campo posible de beneficio nacional. Yo no sé si será haciéndonos amigos de Rusia o de Estados Unidos o de la China o de la India o de los europeos o de lo que sea. Precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Crear un equipo negociador muy estudioso y muy profundo de la geopolítica mundial para que podamos adaptarnos a toda esta situación tan voluble. Y por supuesto que eso no significa que no tengamos grandes ventajas. No, precisamente en este dominio mundial tenemos muy buenas ventajas, como la que no supimos aprovechar cuando nos dejamos arrebatar Panamá por estar aquí faltos de conocimiento y de destreza y de peleas internas. Ahora nos vamos a dejar arrebatar el canal interoceánico a Noel y así sucesivamente. No sigo para no ser fatalista,
pero esos son potenciales que tenemos y debemos explotar de acuerdo a cómo evolucionen los conflictos planetarios. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. En los comentarios del Facebook Live tenemos el siguiente. Buenas noches para todos. Dada la incidencia de Estados Unidos en el continente, especial atención debe tenerse ante los cambios extremos de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Muchas gracias. Mi coronel Villamarín, hemos llegado a la totalidad del paso de aportes y respuesta a la pregunta del día de hoy por parte de todos los presentes. Bueno, Solo- mi coronel, hay que dar tiempo para una segunda que ¿Cómo no, mi coronel? la teníamos en salmueras y pero la respuesta que sea muy corta para que cerremos dentro de la hora. Ya que la mayoría de analistas se inclinaron por la supremacía del interés personal, entonces la tarea es en un minuto, minuto y medio, no extenderse tanto, con qué argumentos iría usted a un escenario académico universitario y después de resumirles todo lo que vemos que ocurre con la guerra de Ucrania y la negociación, ya todo ese resumen se hizo, ya el auditorio conoce, usted les va a hablar en un minuto y medio con una frase bien motivadora, con un speech bien motivador de la necesidad de superponer los intereses del Estado, de la sociedad, sobre los intereses particulares, específicamente en el campo de las relaciones internacionales. Es una reflexión corta y al grano de lo que se le diría a un auditorio, pero máximo un minuto y medio. Listo, mi coronel. Entonces, nuevamente vamos con la respuesta por parte de la ingeniero Rosalía. Les recuerdo que sea corta, sustanciosa, en una sola frase. Adelante, por favor. Yo me ratifico en la necesidad que hay de, en alguna parte de las normas y leyes que nos rigen, tener la claridad de que el Estado somos todos, que la parte visible es el gobierno, la parte explícita, pero que los ciudadanos somos realmente quienes hemos consignado en esas normas y en esas leyes lo que queremos de nuestras comunidades en los campos político, económico, social, y que por tanto los señores delegados, desde el presidente de la República hacia abajo y en todos los poderes, son simples delegados de la ciudadanía para que hagan las cosas siempre en términos de lo beneficioso y bondadoso para la colectividad, para la agrupación que se les dio a manejo con todos los recursos posibles y que por tanto dejen ese interés personal de estar aspirando a premios nobles de cuánta cosa hay, a brillar en la historia, sino a dejar realmente unas decisiones que beneficien a sus comunidades, a sus ciudadanías. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cortos y concretos en una sola frase para que nos alcance el tiempo. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Yo simplemente utilizaría una frase. Los hombres pasan, las instituciones quedan. El interés superior del Estado está por encima de cualquier personal. Interés político, interés económico, interés familiar. Creo que lo resumiría solamente en eso. Gracias, mi coronel. Gracias por aprovechar el tiempo. Adelante, por favor, mi general Herrera. Me basaría
concretamente sobre el contenido del artículo segundo de la Constitución Política de Colombia, que habla sobre los fines esenciales del Estado, que se relaciona en todo caso sobre brindar la prosperidad general y en el sentido de que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en la vida, en la honra, en los bienes, en los derechos y en las libertades. Porque en todo caso, si como se dice aquí, si prima la supremacía del interés personal sobre el institucional, pues necesariamente llegamos a un estado de destrucción de la estructura del Estado, su régimen legal, su régimen institucional, su régimen económico, educativo, de justicia y en todo caso, como se ha dicho anteriormente, eso no es lo que quiere el ciudadano común y corriente. Lo que se quiere buscar es precisamente promover la prosperidad general, el bienestar, la calidad de vida y en todo caso que haya eh, un estado solvente, constante y permanentemente y no desde el lado opuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo me adhiero a las mismas ideas de los que han intervenido antes y que es muy sencilla. Es que siempre hemos querido hacer que nuestro interés personal sea el institucional y hasta incluso el nacional. No, es al contrario. Tenemos es que hacer que que el interés nacional se convierta en nuestro interés personal. Y de esa manera, pues hay altruismo patriótico y, y hay interés por todo lo que es la República. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel Saavedra, buscamos argumentaciones Gracias, mi para coronel. ese segundo punto de la supremacía ante Sí, un auditorio universitario. Adelante, por favor. yo le diría a ese auditorio universitario que los políticos, o el que rija los destinos del país, primero que todo, él no llegó por decisión de él, llegó por decisión del legislador primario, que es el pueblo. Lo eligieron y lo eligieron para una sola cosa, lo que decía mi general en la Constitución, lo cual representa sencillamente en vender, promover, multiplicar, consolidar un producto que se llama Colombia, no un producto de marca personal con un objetivo o un interés individual. No estamos promoviendo una persona, la responsabilidad de ellos es el producto Colombia y que nos encierra y nos concentra a todos. Y ese debe ser su objetivo, ese debe ser su norte y por eso es lo que ellos deben estar trabajando con todos sus equipos permanentemente. Gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Bueno, mi coronel, yo considero que todos los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, deben velar es por el bienestar de la población. Para eso los pusieron ahí. Está sobreentendido que ese interés institucional es el más importante. El interés personal es una cosa que no debe, si llegó la persona a ese puesto, ya se lo ganó por sus capacidades, pero sobre todo tiene que trabajar por el bienestar de las personas. Ese es mi concepto, mi coronel. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, mi coronel. Tenemos la participación en el Facebook que dice lo siguiente, el aporte. La patria por encima de los partidos y los representantes. Ese es la mejor de las frases oportunas para la presente pregunta. Finalmente tenemos la intervención de la doctora Ethel. Adelante, por favor. Honrar la investidura, dar un juramento es algo muy importante y es lo que no se cumplió. Entonces, está en falta y por lo tanto la institucionalidad tiene que estar muy bien representada y no en total corrupción. El punto 2 es esencial, pero al revés de lo que está escrito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Mi coronel Villamarín. Bueno, Hemos muchas gracias. Muy amable. superado las preguntas por el día de hoy. Vamos con los... Bueno, Adelante, por favor, mi coronel. perfecto, mi coronel. Entonces, hoy nos propusimos hacer un taller buscándole algunos puntos de análisis político y estratégico a la cumbre de Trump y Putin en Alaska y la subsiguiente que hubo ayer en Washington. Desde luego, todo lo que nos proponemos en la Fundación para formar estadistas con visión de estrategas no es simplemente hacer la descripción y unas conclusiones generales, sino siempre llegar un poquito más allá de esa descripción y las conclusiones generales, es saber cómo eso articula, cómo se integra o cómo le podemos encontrar puntos de enseñanza para la formación política de los nuestros. Y como la política se parece, dice un viejo adagio en la política, que es tan diferente la política en todas partes del mundo o en cada país que termina siendo parecida. Entonces, pues cada evento de estos deja enseñanzas a partir de ese axioma. Primero vimos algunos detalles de la reunión, cómo se suscitó, qué fue lo que sucedió allí, y revisamos grosso modo 6 de los múltiples aspectos que se podrían dilucidar de allí, pero nos quedamos con 6 que publicaron algunos analistas serios en varios medios de comunicación internacional. Luego recordamos que la paz de Putin siempre está detrás con el miedo, con el crimen, con el asesinato, y que no tuvo ni siquiera la decencia de, para ir a reunirse ese día, de llegar a Estados Unidos con una aparente limpieza espiritual, por lo menos de ese día, sino que fue el día que mandó a asesinar más gente en Ucrania. Entonces demuestra que este señor tiene una mentalidad, una lectura diferente del mundo y de la ética. Luego la sorpresiva reunión, le hicimos todos los comentarios posibles, no los suficientes porque siempre habrá muchos más, pero sí los básicos que nos ayudan a entender todo lo que ocurre detrás de bambalinas. Luego analizamos el monólogo del señor Trump al final del ejercicio y la foto en la que se coló hasta Marco Rubio entre ellos. Y miramos cuál es la posición o el terreno en el que supuestamente se dice que el intercambio de terrenos, y parece ser que lo que propone Trump y que le parece maravilloso es que Rusia desocupe este pedacito de aquí y este de aquí y que entregue Ucrania esta parte, lo cual pues es una locura. Y el pueblo ucraniano no lo puede autorizar y ningún gobernante tendría la cara para ponerle a su pueblo y decirle, no es que yo entreguéme una parte del territorio y ahora relíjanme que yo soy bueno. Siempre será un paria y los siguientes gobernantes buscarán es enjuiciarlo para poder ganar mucha más preeminencia mediática. Vimos que mientras en Washington se reunían a hablar ayer,
Rusia estaba diciendo de frente que ellos no van a aceptar nunca que haya tropas de la OTAN en Ucrania. Entonces hacíamos la contrapregunta. ¿Y por qué los ucranianos tienen que aceptar que Rusia invada Ucrania? Perdón, los europeos, que invada un pedazo de Ucrania y siga pensando en robarse el resto. Entonces eso no es un argumento serio. Luego vimos la lista de mercado de hoy, con todos estos que ustedes observan en la pantalla. Hicimos la primera pregunta: ¿cuál considera usted que es el punto inicial sobre el que se le debe dar más énfasis en un partido político alrededor de el manejo de las relaciones internacionales? Todos los puntos muy interesantes, pero la mayoría votó por la supremacía del interés personal, y otros votaron por la ausencia de planeamiento, por los equipos negociadores, pero hicieron la reflexión que uno se ata con el otro. Y pues claro, al ser conclusiones estratégicas, lo obvio y lo lógico es que una se ate con la otra, o se convierta en argumento una de otra, aunque sea punto central o principal. Y posteriormente pasamos a pedirles a ustedes que cada uno nos dijera su argumentación con frases cortas a un auditorio de estudiantes universitarios, de cuáles serían las líneas sobre las que se reforzaría esa idea de evitar la supremacía del interés personal sobre el institucional. Y escuchamos todos puntos muy valiosos, aportes que en conjunto nos ayudan a formar un discurso, pero que además nos ayudan a madurar a todos en este conocimiento de la política, porque ahí es donde está la falla de lo que hay en este momento en las candidaturas del país, los que piensan gobernar el país. Y hacemos un paréntesis aquí. Esta mañana estaban en un programa que se lo recomiendo a todos, en lugar de escuchar a la mujer más ilustrada del mundo y más informada, y a los mismos de siempre, y a Julito No Me Corte y a otros, la radio, la emisora Javeriana, la Javeriana Estéreo, tiene un programa muy interesante que lo llaman Primera Página, y llevan economistas muy versados, tanto de Colombia como del exterior, a que hablen de temas económicos, cómo está el país y cómo está el mundo. Esta mañana planteaban unas cosas muy preocupantes. En el gobierno Petro, el déficit fiscal ya supera el 8% del PIB, no del presupuesto, sino del Producto Interno Bruto. O sea que estamos hablando de aproximadamente 80 billones de desfase, teniendo en cuenta que el PIB puede ser más o menos 1.000 billones de pesos colombianos, o sea, casi 1 trillón, ya hablando en cifras enredadísimas. Pero dicen ellos que está en el 8.5 y que la tendencia en estos meses es a subir, porque hay un gasto a manos rotas impresionante. Decían también que la economía está contraída, que han fungido durante los 3 años de Petro muchas capitales golondrina, que trayéndolo aquí a términos coloquiales es cuando alguien viene y invierte, saca su ganancia, recoge y se va, y no le deja al país que esa ganancia se quede reproduciendo más economía. Y que si estamos de buenas, entre el 1.9 y 2% será el crecimiento del PIB en este año, lo cual está por debajo de la media del mundo e inclusive de la historia de Colombia. Y pues obviamente eso no va a incidir en ningún desarrollo. Y vamos a llegar, como dicen los economistas, que ahora se volvió muy común, con la olla raspada. Pero de remate pusieron sobre el tapete que ya la tercera jovencita, Petro le está fascinando colocar jovencitas. Primero colocó una que tomó un avión de la Policía Nacional y un helicóptero y no se gastó sino 160 millones de pesos para ir a hacer reuniones al Cesar, para buscar que 17.000 millones de pesos que le giraron a esa universidad sean congelados y los destinen a la campaña de Petro. Y es una muchachita que tiene como que 22 años nomás. Luego nombró a otra de 22, parece que es la edad que le fascina a él,
nombró otra dizque de viceministra de estrategia. Oigan bien, viceministra de estrategia para las fuerzas militares y la Policía Nacional. Estamos seguros que esa señora no distingue entre una pistola y un fusil, o entre las esposas que usa un policía para aplicar o hacer cumplir la ley, y unas cadenas de un secuestrado. Ella no entiende ni qué es la diferencia entre eso. Pero es la viceministra de estrategia, planeamiento estratégico, conducción estratégica. Y otra que apareció en La Guajira, que crearon una empresa que llama, o una entidad que llama Sierra Nevada. Y se acaban de robar un poquito, no fue mucho, 289.000 millones de pesos en una cantidad de contratos que nadie da razón de qué, ni qué los hicieron, ni para dónde cogieron, ni cómo es la función, y que eso lo publicó la revista Cambio. Y de remate, esa niña muy distinguida, que es la que maneja esos contratos, tiene fama que en la universidad, como decimos coloquialmente, chancuqueaba. Fue famosa por hacer trampa y por presentar programas, tareas o trabajos que no eran de su autoría, falseándolas. Y sin embargo se graduó, y como es petrista, está manejando todos esos negocios. Entonces miren ustedes, problemas estructurales muy serios. Y nuestros candidatos no hablan sino de que Petro es malo y yo voy a hacer la salvación. Y de esos temas de economía, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer para reducir ese déficit acumulado por año de 80 billones de pesos? O sea que el presupuesto nacional, la quinta parte del presupuesto nacional ya está en déficit, más lo que se han venido robando y lo que se siguen robando. ¿Cuándo Colombia va a levantar la cabeza? Entonces, quien vaya a recibir el gobierno tiene esa pelota caliente ahí en la mano, esa papa caliente. Pero como se volvió costumbre, es decir, que que el presidente no hay necesidad de que sepa nada, sino que nombra asesores, y ese es el cuento de sostener mediocres, es que él no sabe, pero nombra asesores, pero si no sabe manejar los asesores, pues las maravillas sí. Y presentar cifras elogiosas, eso es muy fácil, como la que dijo Petro en el Senado. Es que en mi gobierno la inflación ha bajado del 13.4 al 4.1, y le creyeron, nadie lo contradijo, y se dedicaron fue a elogiar a una señora que está en campaña para reelección en Arauca, que se puso a hablar pestes de Petro. Y entonces las redes inundadas, que al fin alguien le cantó la verdad a Petro. Entonces están viviendo como cuando los cubanos estaban en la época más fuerte de Fidel Castro. Todos los días gritaban que el presidente de Estados Unidos era un asesino y que el imperio, y aquí en Latinoamérica un poco babosos pendientes de que era que Fidel Castro sí le cantaba la tabla a Estados Unidos y tenía dignidad. Así estamos igual en el otro lado. Entonces, retornando al tema, ustedes dieron unas buenas eh, afirmaciones acerca de lo personal, de lo institucional sobre lo personal. Y ahí está el grave problema de la política, como muy bien lo notó mi general Herrera, es que no es en un solo campo, es en todos que nos ocurre eso. Al que le dan un cargo cree que él es el dueño de ese cargo y el dueño del país, y hace lo que le haga la gana, y si tiene la patente de corso el mandatario, peor. Y Petro no mira que él es el presidente de Colombia, ¿no? Que cree que él es el dueño de Colombia, y que al fin llegaron los pobres, como él dice al gobierno, y que él es un elegido del Olimpo de los dioses griegos, y que llegó superior a todos los colombianos. Por eso puede llevar esa vida tan licenciosa, por eso puede abusar del presupuesto, por eso puede burlarse de que lo que él contrata no cumpla ni con lo más mínimo de la ley de contratación, que dice que toda inversión del Estado debe tener un concepto jurídico, otro financiero y otro técnico. Eso no le importa a él. Por eso reparte dinero a borbotones, causa un déficit con el fin de generar un problema, y la culpa la tienen los demás. Además, tiene el argumento que los anteriores gobiernos han hecho lo mismo de una u otra manera, y también es cierto. No podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, ahí está el punto en el que ustedes llegaron y el que estamos llegando todos. Necesitamos estadistas, no candidatos.
estadistas que les quepe el país en la cabeza, que entiendan el problema de la hacienda pública no es que a mí me va a llegar un poco de plata y yo la voy a gastar. Sí, va a llegar un poco de plata porque los impuestos existen, pero si no hay un programa, un proyecto, si nada de lo que se dice que va a hacer ya está cuantificado, si no hay unos topes, si esos topes no están de acuerdo con el presupuesto, uno no entiende cómo el Congreso de la República le aprueba un plan de gobierno a un presidente sin que esté ajustado a, a unos topes, porque ni los congresistas saben de eso, ni el candidato tampoco, y no les importa. Allá hay unos tipos que saben de Hacienda y hablan ahí con unos terminachos rarísimos y hablan del PIB, FOP y de las tendencias y de las curvas decrecientes y del punto de inflexión y todos esos términos que usan en economía, pero eso que lo manejen ellos allá y que la tasa representativa y que tal y que pascual, pero eso ellos allá lo manejan y aquí nosotros hacemos la política, como si la política no tuviera que ver con el manejo financiero del Estado. Entonces, nos parece que ese es el punto que debemos persistirle a todo el que nos habla de candidaturas. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que usted tiene en mente con la parte fiscal y el incentivo a la economía que van de la mano? Pero la regla fiscal hay que revivirla y tapar ese hueco fiscal no va a ser de un día para otro. Entonces, punto de reflexión en que la supremacía de lo institucional tiene que estar sobre lo personal y ahí es donde tal vez hay que formar mucho más a quienes pretenden gobernar. Para mañana nos toca hacer un cambio en la conferencia de la noche, porque es que ese tema de Venezuela, con lo del movimiento de la fuerza naval de Estados Unidos en el Mar Caribe y con tanta especulación que circula en las redes, entonces queremos hacer es un análisis como una especie de juego de guerra de Estado Mayor, pero traído obviamente aquí a un lenguaje mucho más civil y un escenario más civil, para que miremos algunos puntos y saquemos conclusiones entre todos de cuál realmente sería la capacidad de más probable adopción de esa fuerza que se está moviendo, porque es que la gente es muy alegrona para hablar. Ahora sí que Maduro se tenga porque le enviaron un submarino nuclear. Mentiras, no está ni siquiera probado qué es lo que enviaron. Sí enviaron parte de una flota y la flota de Estados Unidos será poderosa, pero como dicen los señores de la Armada, ¿cuál será la maniobra y cuál será la intención de maniobra? Porque es que hasta a nuestro leal saber y entender, las unidades navales son para combates navales, ¿no? No son para combates en tierra. Que traen 4.000 personas, sí, pero es que hay técnicos, hay gente de comando y control, hay escribientes, hay expertos en inteligencia electrónica, hay los de mantenimiento de las naves, están los que manejan todo el tren logístico y administrativo de municiones, alimentación de esta gente, está el cuerpo médico, está el equipo de comunicaciones con la base atrasada y todo lo que ya tiene que ver con el mantenimiento físico de las fisuras y todo lo que se puede presentar dentro de las naves. Entonces, si se suma toda esa gente, se va a reducir a que ya no son 4.000, sino de pronto 1.500 o 1.000, porque el tren administrativo es grande, son ciudades andantes esos buques. Y resulta que Venezuela es un país muy grande y con 1.000 soldados no se hace nada. Además, las fuerzas anfibias lo que hacen son desembarcos para conquistar, ocupar y controlar cabezas de playa para que las unidades de infantería y de mecanizados y de blindados avancen y mientras tanto la Fuerza Aérea bombardea en profundidad para garantizar que la resistencia se afloje en la retaguardia del adversario. Eso es lo elemental que se aprende en táctica de operaciones sobre costas. Entonces no podemos ser tan alegrones en que ya, mejor dicho, los buques se parquearon ahí y se cayó Maduro. No sabemos cuál es la intención de maniobra. Ojalá que se cayera. Eso lo quiere toda Latinoamérica. Pero es que eso tiene su más y su menos y no se puede hablar así como de tanta rapidez, porque es que una cosa piensa el burro y otro el que le esté enjalmando. Entonces nos vemos mañana en ese tema y los invitamos a asistir a la actividad de la memoria histórica que es permanente todos los días y mañana estaremos en el capítulo 824. Una feliz noche para todos, muchísimas gracias por sus aportes y que Dios nos siga bendiciendo.